Hola, os habla Juan Gallego de iberopistacho.com. En estos momentos estamos en una plantación que está en el corazón de La Mancha, concretamente en la provincia de Ciudad Real. Esta plantación tiene un marco de plantación de 7 por 6, 7 metros entre líneas y 6 metros entre plantas. La hembra es Kerman, el macho es Peter. Estamos hablando de una plantación de unos 20 años, en línea ecológica, con mínimo laboreo y con riego deficitario. Ya es normal ir por las carreteras, no solo de Castilla-La Mancha, sino también de Andalucía, de Extremadura, y ver plantaciones de pistacho o de pistacheros, que es como se le llama a la planta. Nosotros aquí en Castilla-La Mancha estamos apostando por este cultivo, igual que otras regiones también están apostando por este cultivo, porque es un cultivo social. Seguramente que en Andalucía pues también tendrá en unos años una importancia. No va a ser la importancia que tiene el olivo, como es normal y todos entendemos. Hablo de Andalucía con el olivo, hablo de la vid en La Mancha, pero es un cultivo que va a ir a más, es un cultivo que es social, que donde se asiente va a crear riqueza, no solo en puestos de trabajo, sino también en línea industrial, en línea comercial. Y desde aquí, desde Iberopistacho, os invitamos a que conozcáis este cultivo de una manera más precisa y apostéis por él, porque es una garantía para el desarrollo de la zona rural. Ahora os voy a mandar unas imágenes donde vais a poder comprobar cómo es la planta hembra, cómo es la planta macho. Y estamos en la parte, digamos, central de la formación del fruto. Dependiendo de las variedades, la recolección va desde el 15 de septiembre al 15 de octubre. También va a depender de las zonas climáticas. Aquí podemos comprobar pues un árbol hembra. Como bien he comentado antes, es Kerman, y vemos que el fruto está en un estado perfecto de sanidad. Vemos el tronco del árbol, un árbol de unos 20 años, como he comentado antes. Y aquí os hago una panorámica de la plantación. La producción para este año se estima que va a estar en torno a los 1000 kilos por hectárea. Estamos hablando que es un riego deficitario el que tiene esta plantación, de unos 800 a 1000 metros cúbicos por hectárea. Hay años que tenemos más producción, años que tenemos menos, dependiendo de el invierno que hayamos tenido de agua, porque es una planta con una raíz pivotante muy potente, y que el agua que se haya acumulado en otoño y en invierno la va a ir extrayendo en el ciclo vegetativo. Daros las gracias por estar ahí, por seguirnos en YouTube, nuestro canal de vídeos. Os recomiendo que os suscribáis. También os recomiendo que paséis a nuestro blog. Tenemos artículos nuevos, prácticamente uno por semana,
Y también, por último, recomiendo que paséis a iberopistacho.com, que es nuestra página, y no solo la parte pública, sino también en la parte privada. En la parte privada pues tenéis un mar de contenidos fruto de la experiencia de prácticamente 6 años en campo. Para acceder a la parte privada de Iberopistacho debéis de registraros y el sistema os mandará unas claves de acceso y podéis pasar tantas veces como queráis, las 24 horas, los 7 días de la semana, sin ningún tipo de costo. Gracias, nuestro saludo, pasadlo pistacho.